Le vamos a pasar ahora la palabra a Pablo Imen. Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy es un día especial y se escucha ahí y hace bastante frío, así que me preguntaba si bien la intervención de Pablo fue muy interesante y desafiante, yo me quedé pensando en que hay una perspectiva, digamos, nostálgica, una perspectiva reproductora y una perspectiva emancipadora, y todas ellas necesitan de sujetos que puedan concretar esos proyectos pedagógicos. Esos sujetos somos los trabajadores de la educación. Por eso yo, con mucho respeto, asumiendo esta intervención como una intervención política, asumiéndola como en el contexto de la construcción del movimiento pedagógico latinoamericano, voy a hacer algunas reflexiones sumamente provocativas y fraternales hacia nosotros mismos como sujetos de reproducción o de transformación del sistema educativo en un marco particular, porque el título que me habían dado María y Miguel era Educación como práctica política. Entonces yo dije, bueno, hay mucho para plantear al respecto, y dije, para calentar la mañana, yo tenía ganas, porque le veo a María como una cara de sufrimiento, y esta es nada más que una consulta de curiosidad científica. Me gustaría saber, siendo Rosario, digamos, la ciudad que condensa a Newell's y a Central como la contradicción principal, si pudiéramos hacer muy rápidamente una votación así a mano alzada de quiénes los presentes son hinchas de Central. Y de Newell's. Bien, seguimos. Después les pasamos los resultados. Ahora que se va calentando el ambiente, avanzo con dos efemérides importantes. La primera, que hoy es 14 de septiembre, por lo tanto estamos a 3 días del 11 de septiembre, que se cumplieron los 40 años de la fundación de la CETERA, no solamente de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, sino de la creación de la Confederación, que según relatan los protagonistas de esos días, hubo 3 días de congreso y hubo un día completo dedicado a discutir el nombre de la Confederación, y que el gran punto de debate era si éramos o no trabajadores. Como después Marta va a hablar de eso, dejo planteado. Y también la segunda efeméride que yo quería plantear es que hoy, 14 de septiembre, cumpliría años Carlos Fuentealba, que nació un 14 de septiembre del 66. Y también, pero en un sentido similar al de Carlos Fuentealba y más trágico por su magnitud, los 40 años del golpe militar en Chile, que este año se va a reivindicar derrotando a la derecha seguramente en las elecciones presidenciales. De manera que veamos que la historia, el presente y el futuro tienen así un hilo muy fuerte, lo podamos ver o no lo podamos ver. Y a mí me parecía tal vez importante entonces focalizar mi intervención en términos de discutir para qué proyecto pedagógico trabajamos nosotros y en qué medida nosotros somos sujetos de ese proceso pedagógico, ¿no? Digo, los docentes nos definimos a veces como profesionales, y eso presupone toda una discusión acerca de cuál es el control que tenemos sobre nuestro proceso de trabajo. Hasta qué punto definimos los fines de nuestra práctica, ya que administramos un poder y un saber, y al servicio de qué proyecto pedagógico. No me voy a meter muchísimo en eso porque, insisto, creo que lo va a retomar Marta. Y entonces la discusión de la educación como práctica política, también cabe señalar, no se hace de manera abstracta y general, sino que se hace en un contexto histórico determinado, ¿no? Entonces me parecía importante señalar que así como en el mundo hay una disputa civilizatoria
acerca de distintos proyectos de planeta. También hay una disputa pedagógica acerca de qué educación para qué proyecto de planeta, y que eso lo tenemos que tener claro a la hora de tomar algunas posiciones, ¿no? Pablo refería al neoliberalismo como una etapa superada en general en Argentina. Sin embargo, a pesar de que desde la política nacional uno puede efectivamente ver rupturas muy claras con el orden neoliberal, existen núcleos muy duros de continuidad del orden neoliberal, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si ustedes vieron, esta es una solicitada que no tiene firma y dice: mantengamos entre todos las escuelas abiertas. Es una solicitada que Anticipo sacó, o propaganda, le dice Pablo, no tiene firma, pero dice Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y es interesante recorrer un segundito el planteo que hace el texto, porque dice: estamos mejorando la educación, adaptándola al futuro, y el cambio no es caprichoso, arbitrario ni forzado, es necesario. El mundo cambia a diario y de manera tan intensa que es necesario acompañarlo con una revolución educativa. Entonces digo, primer párrafo, advierte que el mundo está cambiando y la educación debe adecuarse a ese mundo. Esteban Bullrich, que no firma esta solicitada, no describe de qué mundo está hablando y a qué mundo hay que adecuarse. Es un mundo donde los 300 ricos más ricos tienen más riqueza que los 3.000 millones de pobres más pobres. Es un mundo donde la potencia imperial invade países y provoca genocidios para apropiarse de recursos naturales. Es un mundo donde la brecha de la desigualdad se amplía día a día. Es un mundo que está devastando la naturaleza. Entonces la pregunta que hay que hacerle a Bullrich es: ¿qué modelo pedagógico hay que pensar para formar personas que se adecuen exitosamente a ese mundo? Y frente a esa noción de mundo hay otras visiones posibles, y cuando nosotros desplegamos nuestra práctica pedagógica estamos formando personas que van a actuar en el mundo. Después, bueno, dice algunas cosas más que en todo caso cuando me meta en neoliberalismo vemos, pero en todo caso la primera cuestión que yo quería señalar es que efectivamente en el mundo hay una disputa civilizatoria, que hay un proyecto neoliberal conservador que es hegemónico en Estados Unidos y en Europa, y que curiosamente en América Latina está emergiendo una alternativa heterodoxa al nuevo orden mundial. Cuando discutimos entonces el modelo educativo, me parece importante discutir quiénes somos, a quiénes formamos y para qué, ¿no? ¿Qué significa ser América Latina hoy, ¿no? Y recuperar entonces este enorme desafío, porque hay una tendencia bastante habitual a fragmentar todo. Entonces la educación no tiene nada que ver con la política, ni con la historia, ni con la geografía, ni con la economía, y yo estoy proponiendo una perspectiva totalizadora y dialéctica cuando yo miro la realidad. Entonces necesito recuperar a la historia, aunque me metan en el terreno disciplinar de Pablo. Yo sé que él me va a autorizar, pero uno pudiera recordar, en 1791 estalla una insurrección en la colonia más próspera de la Francia revolucionaria, ¿no? Recuerden, acá debe haber docentes de historia y todos lo estudiamos en el secundario. En 1789 se produce la Revolución Francesa, que proclama los derechos del hombre, que no de la mujer, por dar ejemplo. Pero no solo del hombre y la mujer, sino que el hombre debía ser blanco, propietario, educado, ¿no? Y nacido y criado. Digo esto porque la República de Francia en 1791 ve estallar en su colonia más próspera, Haití, una revolución de negros. Esos negros, después de centenares de miles de muertos, triunfan. Y en 1805 se sanciona una constitución en Haití que dice: todos los ciudadanos de Haití serán denominados negros, en su artículo 14. Y por supuesto que en Haití había personas que eran no negras o blancas, pero esta idea de
ciudadano concreto haitiano, mayoritariamente negro, era una respuesta al saber colonial y a la idea de ciudadanía abstracta que proponía la revolución burguesa. Nunca el capitalismo le perdonó eso a Haití. Y Haití hoy puede ser considerado legítimamente parte de nuestra América. Puede serlo además porque cuando Bolívar fue derrotado militarmente a mediados de la década del 10, fue a pedir auxilio a Pétion, presidente de Haití. Pétion le dio armas, le dio dinero y le dio hombres para combatir con una condición, que donde libertara América declarara la libertad de los esclavos, cosa que efectivamente hizo Simón Bolívar. Entonces, en 1824, para avanzar lo más rápidamente posible, se produce un fenómeno inédito en la historia de la humanidad, que es el triunfo de Ayacucho, respondiendo a la insurrección de todo el continente americano de habla española. Quiero decir que en la batalla de Ayacucho se derramó sangre de soldados de lo que hoy es México hasta lo que hoy es Argentina. En ese marco uno podría decir la marca de origen de América Latina es la posibilidad del proyecto de Patria Grande. Y ese proyecto de Patria Grande fue derrotado al día siguiente de la batalla de Ayacucho. Uno podría decir, había en ese momento dos caminos, el de pequeñas repúblicas enfrentadas entre sí y subordinadas a los poderes imperiales, o el de la Patria Grande como una posición autónoma y soberana, generando un propio proyecto colectivo. Voy a dar un salto de 200 años. Con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela se reactualiza el proyecto de unidad latinoamericana. Venezuela es un gran motor, pero emergen en América Latina una cantidad importante de nuevos gobiernos que empiezan a privilegiar el proyecto de unidad latinoamericana. Y yo creo que eso es lo que menos perdona el imperialismo mundial, la posibilidad de tener una región que decida con soberanía y con autonomía un proyecto colectivo. En ese marco, entonces, yo señalaría que el primer punto del actual escenario político en Argentina y en América Latina es profundizar la integración de América Latina. Y que eso implica una discusión acerca si del proyecto pedagógico de América Latina va a ser lograr buenos estándares en los operativos de evaluación de las pruebas PISA o va a ser la construcción de una pedagogía emancipadora. Y esa discusión no puede sino contar con la activa participación y protagonismo de los colectivos docentes. Por eso en ese marco yo quisiera inscribir este debate y plantear el escenario mundial, el escenario latinoamericano, el escenario de cada escuela e incluso el escenario de cada uno de nosotros como un escenario de disputa, ¿no? Cuando uno recorre la bibliografía con la que voy a hacer una autocrítica. Yo soy licenciado en Ciencias de la Educación, que es una corporación muy complicada, que tiene que revisar seriamente su formación en la vinculación entre teoría y práctica, que tiene que recorrer mucho más las escuelas y construir con los docentes la teoría pedagógica, pero que es una tarea que nos estamos proponiendo. Yo tengo preocupación de que esto sea leído como una declaración demagógica, ¿no? Porque yo en la facultad advierto a mis estudiantes y a mis colegas y compañeros que estamos en deuda y que le exigimos a los docentes que construyan el movimiento pedagógico latinoamericano y que nosotros debemos ser parte de eso. Y que los docentes deben recuperar su palabra, deben recuperar la conceptualización de su práctica, evitando procesos de plusvalía. Ahora voy a hacer una autocrítica sin suicidarme. Ustedes producen un saber teórico a partir de su práctica que nosotros investigamos, que volcamos en libros y con los cuales viajamos a los congresos. Entonces, que lo vamos a seguir haciendo porque pensamos que tenemos cosas para aportar, pero la idea de construir e hijos que mantener, como aporta Pablo también, la idea del movimiento pedagógico justamente es la capacidad de recuperar la propia palabra y de producir una teoría que permita, después voy a volver al final sobre este punto,
Pero planteaba esto porque a veces en nuestra formación aparece, hay como tres lecturas posibles sobre la educación, sobre el sistema educativo, ¿no? Y por lo tanto sobre nosotros los docentes. Una lectura que las que reflejó Pablo, ¿no? La leyenda blanca. Bueno, la escuela sarmientina fue el ideal de escuela democrática porque produjo ciudadanía y una república que por supuesto masacró a los indios y persiguió a los gauchos, etcétera, etcétera, pero hay una leyenda blanca. Hay una leyenda negra más orientada por el espíritu Foucaultiano, no quiero pegarle, porque hizo su aporte Foucault a la comprensión de los fenómenos del poder, pero dice, bueno, la escuela es un dispositivo de disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Él tiene un libro que se llama La verdad y sus formas jurídicas, donde él dice, yo voy a relatar la vida de una institución, y ustedes me tienen que decir si es una cárcel, una fábrica, un regimiento, una escuela o un manicomio. Y nadie del público le sabe contestar. Entonces Foucault tiene una hipótesis y es que durante el siglo XVII se desarrollaron una serie de instituciones cuyo fin era el control y el disciplinamiento de los cuerpos para disciplinar las almas. No quiero entrar en una discusión ni con Foucault que murió, ni sobre Foucault, pero si bien esa mirada nos aporta alguna perspectiva interesante, nos condena a ser actores de una institución que reproduce la dominación. Y a mí me parece que justamente la escuela es un territorio de lucha. Para acordarme que es un territorio de lucha, yo traía como muy rápidamente dos testimonios, como también para provocar y que no nos olvidemos. Yo no sé si acá han leído el libro Cartas a una profesora de Barbiana. Para los que no lo leyeron, les cuento, Cartas a una profesora de Barbiana es un libro escrito por un grupo de jóvenes, de muchachos, en la Italia de la década del 50, que fueron expulsados del sistema educativo. Un cura, digamos de izquierda, los junta y los hace estudiar para rendir exámenes y tener los certificados de la escuela primaria y secundaria. Y estos muchachos, le escriben a la profesora metafórica que los expulsó un libro que se llama Cartas a una profesora. Yo siempre uso a los fines de una fraternal provocación este texto en los cursos con los docentes, ¿no? Entonces, estos muchachos que fueron expulsados del sistema educativo dicen, por ejemplo, cosas como esta. Nuestro primer encuentro con ustedes son la profesora y yo, ¿no? A los que expulsaron estos chicos. Fue así, a través de los muchachos que no quieren. Nosotros también notamos que con ellos resulta difícil dar clases. A veces nos dan ganas de sacárnoslos de encima, pero si los perdemos, la escuela no es una escuela. Es como un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos. Se convierte en un instrumento de diferenciación cada vez más irremediable. ¿Y ustedes, de veras se atreven a jugar ese papel en el mundo? ¿No? Entonces vuelvan a llamarlos, insistan, empiecen todo de nuevo hasta el infinito a costa de pasar por locos. Mejor pasar por loco que ser instrumento de racismo, dice uno de los artículos. Otro ítem interesante que a mí me hizo pensar mi práctica docente, dice política o avaricia. Además, enseñando aprendí muchas cosas. Por ejemplo, aprendí que el problema de los demás es igual al mío. Salir de él todos juntos es la política. Salir de él solos es la avaricia. Y no es que estuviese vacunado contra la avaricia. En esa época de exámenes tenía ganas de mandar al diablo a los más chicos para ponerme a estudiar para mí. En esa época yo era un muchacho como los de ustedes, pero allá en Barbiana no lo podía confesar ni a los demás ni a mí mismo. Me tocaba ser generoso aun cuando no lo era. A ustedes les parecerá poco,
pero con sus alumnos hacen menos todavía. No les piden nada, los invitan solamente a abrirse camino. Esto fue escrito antes del neoliberalismo también, con una nota al pie, ¿no? El neoliberalismo no fue un rayo en un día de sol, sino que fue el desarrollo de un sistema social, cultural, ideológico y político que es el capitalismo, ¿no? Puedo decir cosas más provocativas, ¿no? Como que el estatuto del docente se basa en la idea de la competencia, que cuestionamos para otras cosas, ¿no? No voy a abrir ahora el debate, pero lo dejo porque va a ser algo sobre lo cual va a haber que pensar y discutir. Si Bullrich me escuchara decir esto, o Macri diría, bueno, liquidemos el estatuto. Por eso hay que ser como cuidadoso con el análisis, pero nosotros mismos tenemos que discutir también nuestras regulaciones y creo que sobre eso posiblemente va a hablar Marta. Y el último párrafo de los chicos dice, arribistas a los 12 años, este es durísimo. También el fin de los muchachos que asisten a la escuela es un misterio. Tal vez no existe o es vulgar. Día tras día los muchachos estudian para el registro, para la libreta y para el diploma. Y mientras tanto no reparan en todo lo bueno que están estudiando. Idiomas, historia, ciencias, todo se convierte en notas y nada más. Detrás de esas hojas impresas no está solo el interés individual. El diploma no significa plata, nadie de ustedes lo dice, pero por más vueltas que le den, eso es todo lo que queda en el fondo. Para estudiar con ganas en sus escuelas, habría que ser arribistas a los 12 años. A esa edad hay pocos arribistas. Tan es así que la mayoría de sus alumnos odia la escuela, dice, ¿no? Frente a este trabajo hay un libro que salió hace muy poquito que se llama Diario de Ruta, Enseñar y aprender en tiempos del renacer indoamericano, que es de un maestro primario de una escuela de Ciudad de Lugano que se llama Horacio Cárdenas y que se reivindica discípulo de Luis Iglesias, ¿no? Y él dice, cuenta sus días de clase y dice que todos los días sobre la fecha en el pizarrón dibujan un gatito poniendo paraguas cuando llueve, con anteojos para el sol, bufanda con los fríos, y dice, hoy se nos ocurre pintarle una almohada, porque reina un silencio parecido al sopor. De ese letargo surge la voz de Melisa que comenta, ah, ese gatito es re millonario. ¿Por qué? Le pregunto perplejo. Porque tiene almohada. Y sentimos el puñal despiadado de la injusticia. Las almohadas son lujos en la vida de Melisa, joyas añoradas para Ivana, bienes preciados en los que tal vez algún día descansará Agustín. Si estos pibes sueñan mucho, aunque sea sin almohada, puede ser que algún día la consigan. Y el trabajo de Horacio es hacer que estos pibes sueñen. Por eso yo quería empezar, aunque sea una larga introducción, señalando que la escuela es un territorio de disputa y que esta disputa se da incluso en nosotros mismos y nuestras prácticas y que la idea del movimiento pedagógico es librar esta disputa colectivamente y no individualmente, ¿no? Entonces, en ese marco, recuperando como los dos grandes puntos que yo quería plantear, los docentes como sujetos de la práctica pedagógica, y el proyecto pedagógico como territorio de disputa, entonces quiero señalar que en general los docentes fuimos objeto de desconfianza y de control por parte del poder político desde el origen del sistema educativo. Algo habló Pablo, pero la mentada ley 1420, que muchos reivindicamos como un gran avance en términos de democratización de la educación, creaba la ley un cuerpo de inspectores que proponía vigilar personalmente la enseñanza en las escuelas a fin de que sea dada con arreglo a las disposiciones de esta ley y a los reglamentos, programas y métodos establecidos por el Consejo Nacional de Educación y en ese marco corregir los errores introducidos en la enseñanza. Bueno, también tenían como objetivo comprobar la fiel adopción de textos, formularios y sistemas de registros, estadísticas e inventarios. De manera que
hubo una disputa histórica entre el poder político y el colectivo docente acerca de quién manda en la escuela, y esta es una discusión política y pedagógica que tenemos que retomar. Luego vino el capitalismo de bienestar y como me estoy yendo al demonio con el tiempo, salto muy rápidamente al neoliberalismo, que es una etapa histórica de la humanidad aún hegemónica y que tiene un arsenal conceptual, un arsenal teórico que atraviesa el sentido común y atraviesa las prácticas. En términos históricos, el neoliberalismo como teoría o como propaganda, no sé si alcanza el estatus de teoría, se empieza a elaborar en la década del 30, tal vez uno de los padres fundadores es von Mises, y luego hay otro grupo de intelectuales, Popper, Hayek, Milton Friedman, que desarrollan una gran producción acerca de la concepción neoliberal, ¿no? Me gustaría recorrer muy brevemente algunas de sus principales formulaciones. En términos de la concepción de ser humano que sostienen los neoliberales, ellos dicen el ser humano es, primero, hay una discusión sobre si el ser humano es de una manera y para siempre o el ser humano se transforma en el proceso histórico. No es la discusión entre el esencialismo y el existencialismo, si ustedes quieren. Hay corrientes que dicen el ser humano es de una manera y siempre va a ser así, y el neoliberalismo se ancla en una concepción esencialista y dice el ser humano es naturalmente egoísta y es naturalmente racional. Todo lo que hacemos es para maximizar nuestro beneficio. Y para maximizar nuestro beneficio tenemos que perjudicar a otro. Desde esta perspectiva, la sociedad no es un proyecto colectivo, sino un agregado de individuos que compiten entre sí para maximizar su beneficio. Los valores que promueve el neoliberalismo son los del individualismo, la competencia, la desigualdad, ¿no? Lo privado. En ese marco, entonces, el neoliberalismo desarrolla toda una teoría económica. Dice, bueno, las sociedades que mejor se organizan a partir de la lógica de mercado, ¿no? ¿Y cómo es la lógica de mercado? Bueno, hay una teoría que se llama la teoría de los mercados de competencia perfecta. Dice, ¿cómo se organiza idealmente la economía en una sociedad? Bueno, primero es una economía donde hay muchos que pueden comprar y muchos que pueden vender de manera que nadie pueda fijar el precio. Es decir, que el valor de una mercancía está fijada por el cruce entre los que compran y los que venden. Esto que yo digo puede sonar muy abstracto, pero tiene algunas consecuencias concretas que paso a detallar. Para los neoliberales el salario es una mercancía. ¿Cuál es el valor del salario? Es el valor del cruce entre la oferta y la demanda. El Estado no debe intervenir porque el ámbito de la libertad es el mercado. Vamos a los 90. Las escuelas se descentralizaban, se producía el modelo de autonomía escolar y yo iba a vender mi fuerza de trabajo y un director gerente me hacía la entrevista de admisión y me preguntaba por el proyecto pedagógico y me decía, qué interesante lo que propones, bueno, ¿cuánto querés ganar? Y yo le decía, bueno, no sé, 8.000 pesos. Entonces él se reía, me decía, dame tu teléfono, cualquier cosa te llamo. Y el economista leería que en ese caso no hubo acuerdo entre oferentes y demandantes. Yo volví al año siguiente a la escuela y le decía, bueno, por 1.500 pesos yo agarro. Y el director me decía, estamos pagando 2 platos de arroz por día. Sábado y domingo también. Y entonces, ahí dicen los economistas neoliberales, yo tengo 2 opciones como trabajador. Tengo la libertad de aceptar o no el valor que fija el mercado. Así como muchos graduados de educación salimos con algunas teorías de la facultad y vamos al Ministerio de Educación, los graduados en Economía van al Ministerio de Economía.
¿no? Y en los 90 tomaban decisiones basadas en esta concepción. Por lo tanto, el libre mercado iba a ordenar estas realidades, este mercado y, por supuesto, los salarios, ¿no? Para los neoliberales, la política es un mal necesario. En todo caso, la política es la elección de los administradores que van a hacer que funcione la economía de mercado, ¿no? Y por lo tanto, debe asegurarse una elección regular de autoridades para hacer que el mercado funcione, y si hay alguna anomalía o conflicto, los encuadraremos convenientemente. De hecho, en la década del 80, en 1980, Arthur Fontaine, director del diario El Mercurio, proponía derrocar la democracia porque la democracia era el ámbito de la tiranía de las mayorías. Y había que encuadrar y obligar a todos a que sean libres según la libertad de mercado, ¿verdad? Entonces, la política reducida a la administración de negocios y a la represión del conflicto social, y la educación concebida como un mercado o como una mercancía, los trabajadores como productores, los directivos como gerentes, los padres como clientes, y los alumnos no sabemos bien si como productos, si como trabajo, si como clientes. Eso nunca lo terminamos de analizar. Esta idea del neoliberalismo en educación se expresa, por ejemplo, en los documentos del Banco Mundial, que leo alguna cita cortita para dejar alguna referencia empírica, para no decir que hago ideología y propaganda. Hay un documento del 87 del Banco Mundial que dice: la educación es una inversión económica y socialmente productiva. La inversión en educación es insuficiente, dice el Banco Mundial, y no se aprovecha la disposición de las unidades familiares para pagar la educación. O sea, esa idea de que no se arancele es un problema, porque las familias están dispuestas a pagar. También hay pruebas de que los recursos no se utilizan en las escuelas con la eficacia que cabría esperar. Asimismo, los directores de escuela, o sea, algunos de ustedes, tienen poco margen para adaptar las normas establecidas a nivel central relativas a títulos exigidos a los maestros, los planes de estudio, los libros de texto, los horarios, etcétera. Este problema se agudiza debido a la falta de competencia entre las escuelas, ¿no? De manera que lo que está proponiendo el Banco Mundial es establecer un sistema arancelado de competencia entre escuelas a través del parámetro o del paradigma de la calidad educativa. ¿Cuál es el paradigma de calidad educativa? Calidad educativa es un conjunto de conocimientos elaborados por expertos, traducidos por las editoriales en manuales, embutidos por los docentes en el cerebro de los alumnos y medidos por el ministerio. Si los resultados son buenos en lengua y matemática, estamos en presencia de una buena calidad educativa. Frente a ese paradigma que tiene gran vigencia, tenemos que construir una alternativa pedagógica, porque ese paradigma no solamente dice qué deben aprender los alumnos. Alumnos, si estuviera acá Mariano Grondona, diría alúminis del griego sin luz. Por suerte no está Mariano Grondona, ni creo que venga en los próximos tiempos. Pero a veces sobrevuela entre nosotros, como acota la compañera Marta. Entonces, esta idea de calidad educativa no solamente dice qué tienen que aprender los educandos, sino qué tienen que enseñar los docentes. Por lo tanto, es un mecanismo brutal de disciplinamiento y regulación del trabajo docente. En Chile se aplica fuertemente este modelo. En Chile no hay aguinaldo, se paga por mes de clase, se cobra en función de los resultados de los exámenes. Es tan brutal el modelo que quiere aplicar Esteban Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, que en el movimiento pedagógico estamos proponiendo que los docentes que se porten mal los vamos a castigar mandándolos a trabajar a Chile, ¿no? Pobre Chile. Esperemos que ahora con las nuevas autoridades puedan transformar el sistema de mercado que está negando el derecho a la educación a millones de chilenos y que está negando el derecho
al trabajo digno a millones de trabajadores en Chile, ¿no? Creo que me estoy yendo a la miércoles. Bueno, menciono, con el tiempo me refiero, ¿no? No sé si esto se va a reproducir. ¿Voy bien? Estoy mal, pero voy bien, como decía el líder carismático. Bien. Este modelo chileno se aplica y se va aplicando en la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Quiero decir, Mauricio Macri presentó un proyecto que se llama la creación del Instituto de la Equidad y la Calidad Educativa, cuyo fin fundamental es medir los resultados de los operativos de evaluación. La ciudad de Buenos Aires está adherida a las pruebas PISA, de manera que si Bullrich pudiera avanzar, avanzaría en la eliminación del estatuto y avanzaría en el pago salarial en función de los resultados de los operativos de evaluación. No lo hizo hasta ahora por la lucha docente estudiantil de la comunidad territorial. De todas maneras está avanzando. Quiero decir, no avanza todo lo que puede, pero está avanzando y nos obliga a los que luchamos por la escuela pública en la ciudad de Buenos Aires a responder a su agenda. Le destinamos más tiempo a decir que no a las cosas que propone Bullrich y Macri que a construir alternativa pedagógica. Pero bueno, si nos rodeamos con los compañeros de Santa Fe, que van a desarrollar un poderoso movimiento pedagógico, va a ser un gran respaldo para avanzar en esa lucha. Frente a esta idea de educación neoliberal, entonces yo quería, en la casi última parte de la exposición, reflexionar un poco acerca de qué significaría y cómo construir una pedagogía emancipadora, con alguna aclaración preliminar. Primero, por lo menos muchos de nosotros estamos en una gran crisis epistemológica. A nosotros nos formaron con la mirada epistemológica, por decirlo de un modo genérico, del norte. Nos enseñaron a mirar la realidad con categorías teóricas eurocéntricas. Y la realidad es que somos de América Latina. Y sin negar que hay que leer, por supuesto, a Freinet, que hay que leer a Ferrer y Guardia, que hay que leer a Makarenko, que hay que leer a Marx, o a quien ustedes se le ocurran, porque se les ocurrió. De hecho, Simón Rodríguez vivió 20 años en Europa y trajo cosas a partir de lo que había visto allí. No estoy planteando un nacionalismo salvaje, casi como un talibanismo nacionalista, sino planteando que yo me cuestiono, nosotros mismos en política educativa hablamos de la formación del Estado Nacional y omitimos toda referencia al contexto latinoamericano. Entonces, me planteo que todo lo que voy a decir es en el marco de una gran crisis epistemológica acerca de cómo miramos la realidad y cómo producimos conocimientos sobre eso. La segunda cuestión es que no hay ninguna fórmula que esté escrita en un manual, por lo tanto, estas cosas que yo quiero aportar son producto de lecturas de pedagogos del pasado que tienen aspectos vigentes, lo que reclamaba y lo que suscribo Pablo, esta idea de que una pedagogía emancipadora no se puede construir sin el aporte de los que vinieron antes que nosotros, y que por lo tanto esa construcción va a ser colectiva y va a surgir de las aulas y de las escuelas, no de los paneles brillantes que nosotros aportamos desde acá, sino que la pedagogía emancipadora va a ser una construcción que parta desde cada escuela y desde cada territorio. Entonces, cuando hablamos de pedagogía emancipadora, ¿de qué hablamos? Yo quisiera como señalar algunos puntos sobre esto, para ir casi cerrando, y diría, bueno, cuando nosotros pensamos en una educación emancipadora, yo recupero un término que usan los venezolanos, que es la idea de soberanía cognitiva, ¿no? Enseñar para liberar implica enseñar a pensar con cabeza propia. Todo esto que yo voy a decir y que me cuesta hacer tiene que tener una traducción pedagógica. Entonces, enseñar a pensar con cabeza propia es lo contrario de repetir bien los contenidos de pruebas estandarizadas. Por eso tendremos que ver. Segundo, en las aulas no entra solamente una cabeza, entra un cuerpo, entra una historia, y por lo tanto una pedagogía emancipadora debe apuntar a todos los aspectos de la personalidad, al saber pensar, al saber decir, al saber hacer,
al saber sentir, al saber convivir. Esto implica superar la división social del trabajo y pensar que la educación es un proceso integral que va a operar sobre todos los aspectos de la personalidad. En tercer lugar, algo que caracteriza, nosotros en el Centro Cultural estamos haciendo un estudio sistemático de los pedagogos de nuestra América, en general bastante olvidados, ¿no? Uno es Simón Rodríguez, otro es José Martí, otro es Luis Iglesias, otro es Gesualdo Sosa, otra las hermanas Cosetini de acá de Santa Fe, otra Florencia Fossati, otro es la Escuela Rural Mexicana. Quiero decir, hay una gigantesca tradición de pedagogos emancipadores que me parece que tenemos que recuperar y estudiar como pistas para pensar la educación del futuro, no porque ellos nos den las claves para pensar la educación del siglo XXI, ¿no? Sino porque son huellas sobre las cuales tenemos que seguir caminando. Voy a dar solamente un ejemplo en este punto. Yo no sé cuánto leyeron a Simón Rodríguez, pero él en el año 1793 escribía esto sobre la metodología del funcionamiento de los docentes en las escuelas. En 1793 él era director en una escuela de Caracas y en Caracas había 5 escuelas o 4 escuelas. Y él decía, el último día de todos los meses del año deberán los maestros, pasantes, aficionados, presidiendo el director, juntarse en la escuela principal, a tratar sobre lo que cada uno haya observado, así en el método como en la economía de las escuelas, y según lo que resulte y se determine, quedarán de acuerdo para lo que deben practicar al mes siguiente, ¿no? Traducción. Deben juntarse todos los meses, discutir sus prácticas pedagógicas, discutir cómo resolvieron los mangos y planificar para el mes siguiente en el que se van a volver a encontrar. A este efecto, sigue Simón Rodríguez, se hará un libro foliado y rubricado por el director y en él se escribirán todas las consultas y las providencias que se dieran autorizándose con la firma de todos. El encabezamiento de este libro debe ser la nueva construcción, régimen y método en las escuelas para tener un principio seguro en que fundarse y noticia ordenada de las materias que deban tratarse. Escribiéndose a continuación todos los descubrimientos, progresos y limitaciones que se vayan haciendo, vendrá con el tiempo a ser una obra de mucha utilidad para las escuelas porque se tendrán a la vista desde sus principios y se formará una colección de buenos discursos y noticias que ilustren a los que hayan de seguir su gobierno. En otras palabras, reunión sistemática, discusión de la práctica, registro de lo que hicieron, planificación de lo siguiente, no leí el último párrafo para no abusar, asistencia obligatoria. Los únicos que no pueden estar son los que están enfermos o los que están de viaje. El que esté enfermo se va a enterar porque el secretario al final de la reunión le va a ir a contar. Y el que esté de viaje cuando vuelva se le va a informar. De manera que la idea de trabajo colectivo, reflexión sobre la práctica y registro tiene por lo menos 220 años en América Latina, solo que es una línea que no triunfó. Bueno, decía, un rasgo que caracteriza a todos los buenos pedagogos para mí, para nosotros, es la centralidad del trabajo en el proceso pedagógico. El trabajo como actividad liberadora y el proceso pedagógico como un proyecto de trabajo. Por lo tanto, un tercer aspecto de una educación emancipadora debiera ser la formación para el trabajo liberador. Una cuarta es la formación de gobernantes, que esto lo decía la escuela liberal, hay que formar al ciudadano, pero un ciudadano que no sea gobernante, más bien un ciudadano que respete a la autoridad. Y nosotros proponemos formar a un gobernante como planteaba también Simón Rodríguez, ¿no? Para construir todo esto, y ya voy avanzando al cierre, ¿en qué fuentes abrevar? ¿No? Entonces digo, primero en la recuperación crítica de los pedagogos de nuestra historia, lo que decía Pablo. Entonces yo creo que si el movimiento pedagógico tiene que plantearse una tarea importante, es el estudio sistemático, no dogmático
y crítico de los pedagogos que nos antecedieron y que crearon prácticas educativas emancipadoras. Segundo, la sistematización de nuestras prácticas. Para recuperar nuestra palabra, para producir teorías sobre nuestra práctica y para evitar que otros hablen por nosotros, ¿no? Eso que yo planteaba al principio. Ahora, esta sistematización no es una terapia colectiva, ¿no? Algunos dicen sistematizar la práctica es ir y contar lo que yo hice. Ir y contar lo que yo hice es un nivel, un primer nivel de teorización de lo que yo estoy produciendo con mi práctica pedagógica. Por lo tanto, para sistematizar nuestra práctica, va a haber que apropiarse de una cantidad de instrumentos políticos y metodológicos para sacarle el jugo a la cuestión y no producir meras descripciones de nuestra práctica más o menos autocomplacientes, ¿no? Un tercer elemento es que no alcanza con estudiar a los pedagogos y pensar nuestra práctica. Hay que desarrollar procesos de comunicación de ese conocimiento y de difusión, porque esa es parte de la batalla cultural. Como ustedes bien saben, la prensa y la derecha está en una campaña sistemática de desprestigio y destrucción de la escuela pública. Y frente a esa política, nosotros que debemos producir una educación emancipadora, debemos comunicar nuestras mejores prácticas. Y en cuarto lugar, no solamente comunicar, sino organizarnos. Organizar el movimiento pedagógico latinoamericano. Por eso los venezolanos hablan del método INVEDECOR, que es investigar, ¿no? Producir conocimiento, educar, organizar y comunicar, ¿no? Esa es un poco la tarea. Entonces, voy cerrando ya. En ese marco, este curso me parece que puede proveer herramientas muy valiosas para continuar la transformación de nuestra escuela, ¿no? Muchos señalan sobre el papel fundamental de los directivos e incluso en un análisis que hacíamos con Marta Maruco, que es una vieja maestra, que es una maestra de muchos años, discípula directa de Luis Iglesias, en otro de los grupos, y decíamos, fíjense qué interesante que, por ejemplo, uno va a una escuela con un buen directivo y un buen equipo docente y hay una fantástica proyecto pedagógico. Otra, hay un directivo que es una catástrofe y un mal equipo docente y es una catástrofe pedagógica. Luego viene un buen directivo y rearma el equipo docente y lo que era una catástrofe se convierte en una muy buena escuela. Y después se jubila el buen directivo y viene uno que es un desastre y lo que era un buen proyecto se destruye. Y uno dice, evidentemente hay un modo estructural de funcionamiento del sistema educativo que hace que cada escuela se las arregle como pueda. Y yo no quiero entrar en la discusión del dedo. La culpa es de, la culpa es de. La pregunta es, desde la política educativa, ¿qué dispositivos se generan para que ninguna escuela sea mala? ¿Y qué papel jugamos nosotros los docentes en esa construcción pedagógica? Porque ahora agrego un dato más ya casi cerrando, ¿no? A los docentes nos piden todo y nos juzgan todo el tiempo. Nos declaran culpables sin derecho a defensa, ¿no? Es así. Entonces, me acuerdo de un diálogo, de una entrevista que le hicieron a Dolina, y a él le preguntaban si las multas de tránsito no eran caras como en Suiza. Y él dice, es cierto, las multas de tránsito son caras como en Suiza, y estaría bien si los sueldos estuvieran como en Suiza y las calles estuvieran como en Suiza. Pero en la Argentina de los 90, cuando le hacían esta entrevista, las multas son como en Suiza, las calles están como en el Líbano y los sueldos están como en Haití. Entonces, es una desproporción que nos cobren como en Suiza. Por eso la discusión de nuestra práctica pedagógica debe ir asociada a la discusión de las condiciones materiales y simbólicas para generar esa práctica pedagógica liberadora. No se trata solo de ser militantes de la educación pública, sino de asegurar que el Estado asuma su compromiso para que nosotros podamos desarrollar una práctica emancipadora. De manera que esto es una tarea de todos nosotros y ese es el gran desafío. Así que cierro con una frase de Gianni Rodari como
pensando una educación distinta a la educación que nos propone el neoliberalismo, la educación del mercado, la educación de la calidad educativa, la educación de lo que diría Simón Rodríguez, el papagayo que repite, una educación de la imaginación, una educación de la creatividad. Y Gianni Rodari, que es italiano y no nació en América Latina, así que para demostrar que no somos de ninguna manera sectarios, decía algo que yo siempre tomo como una guía ética. Yo espero que estas páginas, dice Gianni de Rodari de su libro Gramática de la Fantasía, que se los recomiendo, yo espero que estas páginas puedan ser igualmente útiles a quien cree en la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar en la educación, a quien tiene confianza en la creatividad infantil, a quien conoce el valor de la liberación que puede tener la palabra. El uso total de la palabra para todos me parece un buen lema de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Y de eso se trata. Muchas gracias.